Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que sigan muy bien. Pues los saludo ya hoy lunes 25 de enero. Vamos a retomar nuestra clase de física. Y bueno, aquí saludándonos con nuevo look. No se preocupen si soy yo. Pero bueno, vamos a compartir en pantalla el libro digital para guiarnos. Muy bien. Tomaremos como guía la página 174, en donde ya comenzaremos a hablar del tema de la electricidad, ¿sí? Pero sobre todo el tema de qué genera la electricidad. Sí, ya anteriormente habíamos hablado acerca de unos términos en el tema de electricidad, sobre todo de cuándo hablábamos de electricidad, cuándo existía electricidad. ¿Sí? Acuérdense que algunos de los momentos cuando hablamos de la electricidad presente es, por ejemplo, cuando ponemos a circular cargas negativas de un punto a otro. En ese momento hablamos de una corriente eléctrica. ¿Sí? Ahí ya se está transmitiendo la electricidad. Hablamos de términos, hablamos del tema de corriente eléctrica, resistencia eléctrica y voltaje. No sé si se recuerdan el ejemplo del columpio, cuando manejamos estos términos, cómo podíamos representar cada uno de ellos. El tema de la electricidad. Sí. Digamos que es el columpio. Digamos que es nuestra resbaladilla. ¿Sí? Todas las, la corriente, un ejemplo, si soltamos pelotitas por la resbaladilla, digamos que la cantidad de pelotitas que soltamos por la resbaladilla es la corriente eléctrica, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de resistencia eléctrica, es el material o es el lugar por donde están corriendo las pelotitas, en este caso la corriente eléctrica. La resbaladilla, que es lisa, permite una mínima resistencia y la corriente eléctrica fluye sin problemas, ¿sí? Porque es lisa en este caso, en esta asemejanza que hacemos. Y el tema del voltaje lo medimos con la pendiente de la resbaladilla. Si le quitamos pendiente, el voltaje es más bajo. Si le subimos la pendiente aquí a la resbaladilla, el voltaje es más alto porque avienta con más fuerza la corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces, esos son algunos términos que vimos anteriormente. Pero como les repito, ahora nos enfocaremos más en el tema de cómo se genera, ¿sí?, la electricidad. Acuérdense que el tema de la electricidad lo vivimos a diario en nuestras propias casas, con el hecho de cómo funcionan nuestros aparatos, cómo es que tenemos luz. ¿Sí? ¿A poco nos han preguntado de dónde viene esa electricidad y cómo es que se genera? Muy bien. Para entrar primero, ahora sí que vamos por partes, para entrar leyendo el tema de cómo se genera la electricidad, hablamos de que se utilizan fuentes naturales, ¿sí?, y fuentes de energía limitada. Aquí en su libro, en la página 175, nos habla de ello, ¿sí? Que en todos los casos se utilizan fuentes naturales y fuentes de energía limitada para transformarlas en energía y distribuir electricidad a donde se necesite, ¿sí? Para transformar la energía, fíjense, para transformar la energía en energía eléctrica se utiliza un generador. ¿Qué tipo de energía es aquella que podemos transformar en energía eléctrica? Por ejemplo, la energía mecánica. ¿Sí? Ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué es un generador? El generador cuenta, nos dice aquí su libro, que el generador cuenta con imanes, ¿sí?, que se hacen girar, lo que produce una variación del campo magnético, ¿sí?, entre los imanes, y genera una corriente eléctrica que puede transmitirse por cables a las casas, industrias, hospitales, comercios y demás lugares donde se requiera la electricidad. ¿Sí? Un imán en movimiento funciona como una bomba de agua. Si el circuito no está conectado, la fuerza de bombeo no producirá un flujo de corriente. Pero si se está conectado, la acción de bombeo del imán forzará las cargas eléctricas del alambre que esté adentro, entre los imanes, ¿sí?, a circular a la energía eléctrica. Estas cargas son las responsables de que el filamento del foco, por
ejemplo, se caliente y brille, o que nuestros aparatos electrónicos funcionen. Al proceso de generar movimiento a partir de un campo magnético, en el caso de los imanes, se le conoce como inducción electromagnética. Y a la corriente eléctrica que genera se le llama corriente eléctrica inducida. Ok, ¿a qué nos referimos con todo esto? Bueno, voy a darles una pequeña presentación, un poquito de historia, y vamos a ver este tema el tema de inducción electromagnética, sí, y corriente eléctrica inducida. Muy bien. Vamos a ver el tema de la electricidad, ¿sí? Recordemos que la electricidad, el término proviene del vocablo griego electrón, que significa ámbar. ¿Y qué es el ámbar? Es una resina fósil transparente color amarillo. Aquí luego lo corrijo. ¿Sí? Este ámbar, sí, yo creo que sí lo reconocen. Quiero pensar que la mayoría vio la película de Jurassic Park, recuerdan la primera película, en donde encuentran un mosquito atrapado en ámbar, después le sacan digamos, el material genético al mosquito, de un dinosaurio que picó y bla, 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 ya conocen toda la historia. Pero bueno, aquí el tema importante es el ámbar. ¿Por qué el ámbar? Vamos a ver por qué. En el tema histórico, ¿sí? En esta secuencia histórica, vemos de tiempos incluso antes de Cristo, desde el 600 antes de Cristo, Tales de Mileto, lo que hizo es que frotó este ámbar, lo frotó con una piel de gato y empezó a traer algunos cuerpos ligeros, ¿sí? De bajo peso. Desde ahí comenzó a manejarse el tema de electricidad, ¿sí? Que acuérdense que el vocablo griego que se utilizó en su momento era electrón. Bien. Y de aquí, pues para adelante, después del 600 antes de Cristo, ya después de Cristo, en el 1656, con Otto de Guericke, que construyó la primera máquina eléctrica, Peter van Musschenbroek descubrió la manera de almacenar cargas eléctricas, y así sucesivamente salieron varios personajes, algunos de los cuales incluso sus apellidos se usan para determinar unidades de medida en el tema eléctrico incluso, o electromecánico, ¿sí? O electromagnético, mejor dicho. Por ejemplo, Charles Coulomb. Coulomb es una unidad de medida. Alessandro Volta, ya de ahí viene el voltaje. George Ohm, sí, también es una unidad de medida. Él estableció la ley fundamental de las corrientes eléctricas. Ya tenemos más personajes como Joseph Henry, el constructor del primer electroimán. Benjamin Franklin, ¿sí? Benjamin Franklin es un estadounidense que observó que cuando un conductor negativo termina en punta, ¿sí? Un ejemplo, esta manera de ver. Él determinó que cuando un conductor negativo termina en punta, por ejemplo, hacemos esto, ¿sí? Cargas negativas, cargas negativas, cargas negativas. Todo viene a la punta. Dice, los electrones se acumulan en el mismo, ¿sí? En el mismo conductor, ¿sí? Y logran salir incluso y dispersarse fuera. Seguimos con la secuencia histórica. Otro de los personajes que incluso ya vimos anteriormente con su libro de física es Michael Faraday, ¿sí? Quien descubrió la inducción electrostática, algo de lo que igual, algo parecido a lo que vamos a ver ahorita. Acuérdense que en su momento, en este tema de las inducciones, o el hecho de que, cómo se generaba la electricidad, ¿sí? Por la fuerza magnética, hablamos, voy a hacer referencia a la página, por si igual ustedes también quieren pasar la leída. Por ejemplo, ¿no? Michael Faraday, él, digamos que generaba energía eléctrica a través de la energía magnética. Pero su contraparte, Christian Ørsted, otro personaje, que aquí pues no lo he visto, pero bueno, Christian Ørsted, él hacía al revés, ¿sí? Él con la energía eléctrica generaba en otros objetos cargas magnéticas, ¿sí? Les generaba esa energía magnética a algunos objetos y empezaban a atraer, ¿sí? Uno y otro hicieron estos experimentos generando una y otra cosa a la vez, ¿sí? Michael Faraday con la energía magnética generaba energía eléctrica, y Christian Ørsted con la energía eléctrica generaba magnetismo en los objetos, ¿sí?
Muy bien, tenemos otros personajes también que se usan sus apellidos, como James Joule también. Él encontró la cantidad de calor originado por una corriente al circular a través de un conductor. ¿Sí? Heinrich Lenz enunció la ley relativa al sentido de la corriente inducida, bla, bla, bla. James Maxwell, Nikola Tesla, un importantísimo científico de origen serbio, ¿sí? Que mucho de su trabajo después ya se hizo en Estados Unidos. Y fue en temas electromagnéticos o prácticamente temas eléctricos, fue un científico muy importante. De hecho, les recomiendo que puedan leer alguna biografía de Nikola Tesla, un personaje muy, de repente muchos dicen fuera de lugar en sus tiempos. Y bueno, tenemos estos periodos, desde el 600 a.C. hasta 1904 con estos personajes. Lógico, hay más, pero bueno, se trataba de resaltar a los que fueron un poquito más reconocidos. Vemos que el tema de la electricidad, chicos, ha evolucionado intensamente. ¿Por qué? Pues porque puede transformarse con facilidad. Se transporta de manera sencilla a grandes distancias a través de líneas aéreas no contaminantes, como lo son las famosas torres, ¿sí? De transmisión eléctrica. Ya la mayoría también los conoce. ¿Sí? Estas torres de electricidad cruzan por todas partes, conduciendo por medio de cables de alto voltaje para uso doméstico e industrial. La carga eléctrica y ley de conservación de la carga. Toda la materia se compone de átomos y estos de partículas elementales, como son los electrones, protones y neutrones. ¿Sí? Acuérdense. Están, digamos, el neutrón, ¿sí? El electrón negativo y el protón positivo, ¿sí? Dentro del átomo. Son las partículas elementales. Los electrones y protones tienen una propiedad llamada carga eléctrica, así es. Electrón negativo, protón positivo. Aquí está, miren. El átomo está constituido por un núcleo, ¿sí? En donde se encuentran los protones y neutrones. Y a su alrededor giran los electrones. Vean, aquí está la imagen, ¿sí? En donde el núcleo está constituido, como aquí lo dice, por protones y neutrones, ¿sí? Y los electrones, los de carga negativa, están girando alrededor. Los átomos son neutros, ya que tienen el mismo número de protones y electrones. Dato interesante, chicos. Los átomos son neutros. ¿Por qué? Porque tienen una carga negativa y una carga positiva. ¿Sí? Y además tienen, eso es el mismo número, una carga negativa y una carga positiva. La ley de la conservación que dice, es imposible producir o destruir una carga positiva sin producir al mismo tiempo una carga negativa de idéntica magnitud. ¿Sí? La carga eléctrica total del universo es una magnitud constante, no se crea ni se destruye. ¿Sí? Vean este ejemplo, mira. Cabello cargado positivamente porque perdió electrones. ¿Sí? En el cepillo, miren, el peine cargado negativamente ganó electrones. Es lo que ustedes, por ejemplo, lo que hacen cuando se cepillan. ¿Sí? El peine lo cargan negativamente. ¿Por qué? Porque está ganando electrones. ¿Sí? Y el cabello se carga positivamente. Por eso te atraen. ¿Recuerdan, chicos? Por eso atracción, acuérdense. Negativo con positivo se atrae. Muy bien. Acuérdense esta ley de la conservación. Es imposible producir o destruir una carga positiva, un protón, sin producir al mismo tiempo una carga negativa de idéntica magnitud. O sea, hace un electrón. La interacción de cargas de igual o de diferente signo. ¿Sí? El principio fundamental que ya lo hemos visto, chicos. ¿Sí? Cargas positivas, o sea, cargas positivas se repelen. Cargas negativas, los dos se repelen. Carga positiva con negativa se atraen, carga negativa con positiva se atraen. ¿Sí? Cargas diferentes se atraen, cargas iguales se repelen. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo en donde pueden, como dice, demostrarse por medio de un péndulo eléctrico. ¿Sí? Que dicen incluso cómo hacerlo, cómo está estructurado el péndulo, cómo se puede trabajar. Okay.
Muy bien. ¿Recuerdan, chicos, la parte del libro cuando estábamos leyendo acerca de que al proceso de generar movimiento a partir de un campo magnético se le conoce como inducción electromagnética? Y la corriente eléctrica que se genera se le llama corriente eléctrica inducida. ¿Sí? Muy bien. Ejemplos de generadores eléctricos son, lo tenemos en algunos motores, incluso de coches, ¿sí? Las famosas bobinas, ¿sí? Tenemos generadores alternos, generadores de energía eléctrica continua. ¿A qué vamos con esto? Bueno, voy a explicar en lo básico para también no meter mucho detalle. Recuerdan, chicos, en su libro lo que nos decía, al proceso de generar movimiento a partir de un campo magnético se le conoce como inducción electromagnética. Miren, aquí en la imagen, en la presentación lo vemos con algo parecido como un dínamo. Vean lo que tiene aquí. Bueno, lo voy a identificar aquí mismo en la presentación para no llegarlos a confundir. Miren, esta parte azul es un imán. ¿Sí? Esta otra parte roja es un imán. ¿Sí? Digamos que son como fueran los polos, norte y sur. Entre ellos se genera una energía magnética, pero entre el espacio donde están esos imanes se coloca un embobinado. Alambres, por ejemplo, como los de cobre, que se rodean. Acuérdense lo que cuando han visto algún clavo que lo rodean, ¿sí? Cobre. Pues eso es una bobina. ¿Sí? Hay unos que tienen una estructura interna, otros que nomás el alambre se gira y se forma como si fuera un resorte. Pues algo así se rellena entre los imanes, ¿sí? Sobre un eje que gira. En su caso, en el libro nos hablaba de cuando los imanes se mueven o giran. En este sistema no. No es que los imanes giren. Los imanes están estáticos generando energía magnética. Pero entre los dos imanes, digamos, si lo vemos un poquito como de frente, es un imán. Disculpen los dibujos. El otro es el imán norte del sur. Se genera una energía magnética entre ellos, ¿sí? Pero resulta que entre ellos se hace un embobinado. Aquí hay un sistema, ¿sí? Con alambres cortables aquí, ¿sí? Y aquí está un eje, que es como el que vemos aquí, mira. Este eje que viene hasta acá, desde acá, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Esta cosa adentro gira. ¿Sí? Gira. Al estar girando, la energía magnética que se genera entre los dos imanes se rompe por esa material que está dentro, esa bobina que está dentro, que empieza a girar. Y entonces la energía, las cargas eléctricas que se empiezan a generar, se almacenan en la bobina, digamos en los alambres. Miren, déjenles pongo un dibujito rápido para que no se me vayan a... Déjenme les comparto, les voy a poner un ejemplo de una bobina para que lo ubiquen más fácil. Ahorita se los voy a compartir para que lo ubiquen cómo es que se vería aquí adentro. Sí, nomás que bueno, el internet me lo permite, es un poquito lento. Parece que ahí va, parece que ahí va. Miren, déjenles les comparto imágenes de aquí, de ejemplos de bobina. Muy bien, aquí están, miren.
Recuerdan, por ejemplo, a este. Bien, aquí tenemos una. Este es otro, ¿sí? Con una estructura interna, ¿sí? Recubierto con, digamos, este alambre, este cable, como cobre, ¿sí? Vamos a ver qué atrás hay. Le voy a bajar un poco. Digamos que algo, chicos, como algo parecido a esto, algo similar, claro, como esto que está encerrado. ¿Sí? Miren, algo como esto, o como esto, o incluso, como esto, es lo que pudiéramos ver aquí dentro, ¿sí? Pero miren, aquí tenemos un ejemplo de una bobina, miren. Aquí ya está como la estructura que les estoy describiendo. Aquí ya está el eje con esa parte donde va el embobinado doblado. Esto está entre estos dos imanes, ¿sí? Muy bien, entonces algo así tenemos aquí dentro entre los imanes. Aquí está, esto que está vivo. Entonces esto empieza a girar. Al girarse, rompe esa energía magnética entre los imanes y carga esos alambres que están ahí, digamos, girados ahí alrededor del eje. Todo lo que está aquí, todos los alambres que están ahí girados, se cargan con la energía eléctrica que se genera por romper la parte magnética, la energía magnética que se genera entre los imanes. Al estar girando pasa eso, se cargan estos, digamos, esta bobina, y entonces se carga y se van hacia esta parte, hacia aquí, ¿sí? Que también está girando, ¿sí? Un pivotito fuera de esto, sale de ahí, se transfiere de aquí la energía, por esto se transmite y llega aquí. Este también está girando, y existen estas cosas que son escobillas. Esas escobillas están tocando esa cosa que está girando también, y al tocarla se cargan con la energía que viene de ahí. Y al cargarse pasan energía hacia acá, hacia donde vaya, hacia donde la quieren dirigir, ¿sí? Las cargas positivas y negativas, sacar las cargas. Aquí tenemos otro ejemplo, miren. Este es el eje, y es como el movimiento, la energía mecánica está generando energía eléctrica, ¿sí? También con energía electromagnética, con energía magnética por los imanes. Este es un ejemplo del famoso dínamo, ¿sí? Como el que le ponen las bicicletas para cuando le dan con los pedales y prende la luz. Es algo parecido, miren. Es muy similar a lo que estuvimos checando ahorita, ¿sí? Están los dos imanes, esto gira dentro, al girar rompe la energía magnética y carga los alambres que tiene dentro, la energía empieza a caminar, llega a esta parte, ¿sí? Las escobillas al tocar esto que está girando se cargan también y van haciendo que fluya energía a través de estos cables, la dirigen, ¿sí? Hacia acá. Así es como funciona un generador. ¿Por qué? ¿Por qué generador? Porque, como dice su libro, está generando por medio de energía mecánica y energía electromagnética, energía eléctrica, ¿sí? Pero bueno, su libro nos hablaba de que al proceso de generar movimiento a partir de un campo magnético, que ya vimos cuál es el campo magnético, ¿sí? Al proceso de generar movimiento por esto, por el campo magnético, se le conoce como inducción electromagnética, ¿sí? Entonces aquí la inducción electromagnética, ¿sí? Está dada por las estructuras. La inducción, ¿sí? Están induciendo la energía electromagnética hacia acá. Están induciendo hacia el centro, donde está la bobina. Y luego la otra parte que se llama la corriente eléctrica que se genera, a eso se le llama corriente eléctrica inducida. Ya es la corriente eléctrica que después de que se cargó en estos cables, o en estos alambres, se transmite a este pequeño pivotito girador,
transmite la energía a las escobillas que lo tocan y luego ya se viene. Entonces, otra vez. La inducción electromagnética se da a raíz, en este caso, de los imanes. ¿Sí? Que son los que tienen que ver con eso. Son los que inducen energía electromagnética. La inducen ¿hacia dónde? Hacia la bobina, a lo que gira adentro. ¿Sí? Y la corriente eléctrica inducida, pues ya se refiere a la corriente eléctrica que es la que se almacenó aquí en estos alambres, en la bobina, y se empieza a transmitir hacia esta parte y luego hacia afuera, hacia donde la queremos llevar. ¿Sí? Ahí están los dos conceptos, chicos. Ese es un generador de energía eléctrica a través de energía mecánica, por el hecho de hacerlo girar, un ejemplo, como el pasa en un motor, ¿sí? De un coche. ¿Sí? Y tiene que ver con energía electromecánica por los imanes presentes, ¿sí? Que son los que generan esa energía magnética, y en la bobina, al estar girando, rompe esa energía y se carga los alambres que tiene la bobina y la empieza a transmitir. ¿Sí? Uno es el inductor y otro es el inducido. El inductor está acá y el inducido ya son la energía a través de los alambres que pase hacia este punto y se viene para acá. Muy bien. Ok, esos son los términos: inducción electromagnética y corriente eléctrica inducida, que es el resultado. Muy bien, chicos. Una parte importante, chicos, del tema de no solamente de cómo se genera, sino cómo se distribuye la energía. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo en la imagen, a 2.24, dice que las plantas eléctricas tienen esquemas similares, ¿sí? a la generación de lo que hemos estado hablando. Miren. Vamos a ver. Bueno, es un poquito un tema que igual tiene que ver, pero es un poquito más adelante. A lo que vamos, chicos, es que este es un ejemplo de generador. ¿Sí? Pero hay muchos ejemplos de generación de energía. Por eso hablábamos de las fuentes naturales. Por ejemplo, acuérdense lo que es una presa hidroeléctrica. Prácticamente lo que hacen, ¿sí? Se encuentra los famosos, ¿cómo le podemos decir? Bueno, esta estructura es el rotor que gira, pero ocupo algo que lo ayude a girar. ¿Sí? Entonces, digamos que en una cascada, el agua cae, y viene y ayuda a impulsar a este rotor, ¿sí? A estas hélices. Cae y este empieza a girar. ¿Sí? Empieza a girar, se va hacia un generador, otra estructura similar a como la vimos, ¿sí? Donde se empieza ya a generar la energía eléctrica, luego pasa a otro, puede ser en corto o puede ser a una distancia larga. Después de este rotor, entonces empieza, digamos que es parte como del generador, porque aquí empieza, por el tema de la energía mecánica, ¿sí? A mover acá una bobina, como lo que vimos, y empieza a generar energía eléctrica. Entonces, generador, ¿sí? Generador, y el de acá de la orilla, ¿sí? Este sería un transformador. ¿Qué es lo que hace el transformador? Una función muy importante. Después de que, un ejemplo, con las presas hidroeléctricas, ¿sí? A través de esas estructuras giratorias y de un generador se genera la energía eléctrica, esta tiene una tensión, ¿sí? Una capacidad muy fuerte, esta energía viene fuerte, es muchísima. Si así la energía como se genera la mandaran, por ejemplo, a nuestras casas, no, ningún aparato soportaría esa tensión eléctrica. ¿Sí? Tronarían, los focos tronarían. ¿Por qué? Porque es demasiada energía, no la soportarían. Entonces, por eso la importancia de los transformadores. ¿Sí? Estos o aumentan o, en su caso, disminuyen, ¿sí? La tensión eléctrica, ¿sí? De lo que se genera. ¿Para qué? Para que la energía llegue de manera adecuada
a los lugares donde tiene que llegar. Si es una industria, pues necesita una fuerza digamos, de energía eléctrica. Si es una casa, necesita otra fuerza, otro voltaje, ¿sí? Ahí están esas variaciones, por eso también nosotros tenemos. Y de manera básica, así es como funcionan desde un entorno natural, desde una fuente natural, la generación de la energía, ¿sí? A estas estructuras, la verdad que se puso el nombre, pero ahorita nos acordamos. Igual ahorita les voy a recomendar un video muy práctico, estar explicando todas estas partes, ¿sí? El tema de la energía eólica, ¿sí? También es energía mecánica, acuérdense, ¿sí? Esos ventiladores gigantes. ¿Sí? Que giran gracias a que al aire empiezan a girar y es un proceso similar a esto. Esto se conecta al generador, luego se va a un transformador, ya sea en corto o a distancia. Sí, por eso nosotros tenemos, por ejemplo, aquí con nosotros en Tala, la que tenemos a la mano es aquí en la Colonia Obrera, en la entrada principal de la Colonia Obrera tenemos una subestación eléctrica, ¿sí? Ahí llega la energía de lugares como estos, donde se genera, y ahí, digamos que sufre un pequeño ajuste para que de ahí la distribuyan tanto a la industria como al uso doméstico, como a todos los usos que se requieran, ¿sí? Ajustando los voltajes que es necesarios para que, imagínense, nos lleguen voltajes altísimos en casa y ya les platiqué lo que pasa. No tendríamos aparatos electrónicos, todos tronarían y tampoco luz. Entonces tienen que ajustar esos voltajes para que llegue lo adecuado al sitio que le corresponde. Muy bien, entonces, así como estos, tenemos otros ejemplos. Estas son fuentes, digamos, limpias, más limpias para generación de energía. Pero también acuérdense que tenemos los combustibles fósiles, ¿sí? También se usan para generar energía. Petróleo, gas natural, carbón. ¿Por qué? Porque se usan también con uno de los sistemas que ya vimos, las máquinas a vapor, ¿sí? Se usan para generar vapor, calientan agua, generan vapor, y el vapor, ¿qué es lo que hace? Hace mover algo como esto también. Tanto en las plantas nucleares que lo hacen con otros materiales como el plutonio, ¿sí? Bueno, ahorita se me fue el otro nombre, el otro componente, el otro elemento que se usa, además del plutonio, el uranio. El uranio también se usan para eso, ¿sí? Porque son muy poderosos. También se usan en las plantas centrales nucleares, con el vapor, la presión del vapor, mueven esas estructuras para la generación de energía. ¿Sí? Pero acuérdense que, sobre todo con el tema de los combustibles fósiles, que igual más adelante vamos a ver un poquito, pues tenemos ventajas, sí, pero desventajas. ¿Por qué? Porque son componentes no renovables, son contaminantes, entonces ahí, de ahí porque tenemos que empezar a analizar el uso que se le da y que se le sigue dando. Muy bien, chicos, entonces para este tema, que nos vamos a ir por partes, ya vimos de manera un poquito rápida, un poquito resumida, cómo se genera la energía, el tema de energía electromecánica inductora y el inducido en un motor. ¿Sí? Ustedes han escuchado que en sus coches tienen, que el alternador, que la bobina, pues es esto, ¿sí? Acuérdense los imanes, ahí está dentro la bobina, ¿sí? La bobina al estar girando, rompe el campo magnético, se carga eléctricamente la bobina, lo pasa a los cables que tiene y los cables van transmitiendo esa energía al sitio que debe ir, a donde nos interesa, ¿sí? Entonces, la parte de energía electromagnética inductora, pues aquí está, los imanes, ¿sí? Y el inducido, pues ya son en la bobina, en los cables que van transmitiendo la corriente. Ok, voy a compartirles también algunos videos, chicos, ahí les voy a dejar los links, que me interesa que, un video que sobre todo que revisen. Ahorita les comento cuáles. Déjenme los comparto. Es el siguiente. Este video, chicos, me pareció muy práctico, muy fácil de entender, muy interactivo, muy llamativo, muy colorido, ¿sí? Sobre el tema de la electricidad, sobre todo de lo que hemos visto de cómo se genera, ¿sí? Es un video del país sudamericano, el Perú, ¿sí? Y donde nos va mostrando a través de este pequeño compañerito, este pequeño monito, ¿sí?
Déjenles digo cómo se llama este monito. Elías se llama. Este es el video que les voy a compartir yo el link para que lo vean, de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía del Perú. ¿Sí? Y les digo, la verdad es un video muy, muy práctico, muy fácil de entender. En el hecho de cómo es que se genera la energía que a diario usamos. ¿Sí? Incluso esa que utilizo para yo estarles hablando en este momento por internet y por medio de la pantalla de la computadora. Vean. ¿Sí? Punto importante, chicos. Esos pasos importantes. La generación, lo que hablábamos, la transmisión y la distribución. Antes, lógico, está la parte del transformador. ¿Sí? Pero yo les preguntaría, aquí en nuestra localidad, en nuestro municipio, en nuestra región, en nuestro estado o en nuestro país, ¿quién es el encargado de hacer todo este trabajo? ¿Sí? Se los dejo ahí de tarea para que me lo contesten después en la reunión que tengamos virtual de la asesoría. ¿Sí? ¿Quién es el encargado, no solo en el país, sino en el estado y en nuestra región y en nuestra localidad, de hacer todo este trabajo? ¿Quién es el encargado? ¿Sí? Muy bien, chicos. Les repito, este link se los voy a compartir para que vean este video también. Muy, muy bueno, muy interesante. ¿Sí? Y la actividad que les voy a dejar el día de hoy va referente con el tema de del generador de energía eléctrica, los generadores de energía eléctrica, ¿sí? El de generador de energía alterna, ¿sí? Eléctrica alterna, y el generador de energía continua, ¿sí? Van a describir, van a investigar y van a describir a qué se refiere cada uno, ¿sí? Le voy a escribir muy bien el término, no haya fallas, pero son generadores, ¿sí? Déjenme, les escribo el nombre correcto. ¿Sí? Van a investigar qué es un generador. ¿Qué es un generador? ¿Sí? Creo que sí se lo están viendo aquí. ¿Qué es un generador? ¿Sí? De corriente alterna. Alterna. ¿Sí? ¿Qué es un generador de corriente alterna? Y el otro es ¿qué es un generador de corriente? Uno es generador de corriente alterna y el otro es un generador de corriente continua. ¿Sí? Me van a investigar esto. ¿Qué es un generador de corriente alterna y qué es un generador de corriente continua? ¿Sí? Esa es la actividad del día de hoy, chicos. Generador de corriente alterna, generador de corriente continua. ¿Qué es cada tipo de corriente, cada tipo de generador? Es la actividad del día. Pues bueno, chicos, pues eso sería todo por el día de hoy. Espero que se hayan checado bien los términos y sobre todo el tema de cómo es que se genera. Se hayan tenido sobre todo el tema de cómo es que se genera la energía eléctrica que llega a nuestros hogares. Acuérdense, detalles, dudas que tengan, anótenlas y las vemos en las asesorías virtuales, ¿sí? De diario. Muy bien, chicos, pues sin más me despido. Cuídense mucho, nos vemos en la siguiente clase. ¿Vale? Adiós.